Ya. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros y compañeras. En esta mañana les vamos a exponer los aportes de las culturas antiguas. Para empezar, les vamos a dar un preámbulo. ¿Qué fueron las civilizaciones antiguas? Cuando hablamos de las civilizaciones antiguas, nos referimos a las diferentes comunidades humanas surgidas en la Edad Antigua. Este periodo se extiende desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto es del 6000 a.C. al 476 después de Cristo, aproximadamente. En todo caso, la constante de sorpresas y de saberes fueron tan numerosas que aún hoy en día se siguen descubriendo algunas de vez en cuando. Si bien una lista completa de las civilizaciones antiguas sería indeterminable y engorrosa, a continuación les daremos una lista con algunas de las más conocidas. Muy bien, algunas cosas que repasar, ¿no? La primera es que estamos hablando de que la conformación de las culturas antiguas comienza aproximadamente hace unos 6000 años. Y estas civilizaciones avanzan hasta el año 476 de nuestra era. Entonces, debemos tener en cuenta estos aspectos que son de suma importancia para comprender de cuándo a cuándo se desarrollaron estas culturas. Ahora sí, continuemos, por favor. Sigan. La primera civilización que vamos a ver es la civilización Mesopotamia. Mesopotamia, término de origen griego que quiere decir entre los ríos. Los mesopotámicos alcanzaron un periodo histórico muy importante, siendo estos los primeros pueblos en organizarse en verdaderas civilizaciones. La religión en Mesopotamia era politeísta y adoraban a dioses que representaban la fuerza de la naturaleza y a los astros. La música tenía que ver con la religión. La ubicación geográfica era una región ubicada en el Mediterráneo, específicamente en la zona de Asia Occidental, entre los ríos Éufrates y Tigres. En esta área geográfica hoy se encuentra Irak, Irán y Siria. En división territorial, este territorio fue poblado por diferentes civilizaciones que se sucedieron en el tiempo y que, a pesar de que tenían orígenes étnicos distintos, formaron una cultura común y llegaron a dominar la región de sus sucesivos imperios. Muy bien, a ver, atentos. Antes de continuar, analicemos esto, ¿no? Primera cosa, hay que recordar que estas civilizaciones se desarrollan entre lo que se llama la cuenca mesopotámica. ¿Qué significa eso? Que todas estas civilizaciones se desarrollan entre los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, ¿sí? Porque hay que recordar que la civilización egipcia también se desarrolla entre un río y a todo esto se le llama la cuenca mesopotámica. En algunas ocasiones decimos la Mesopotamia y solo decimos entre el río Tigris y Éufrates, pero no. También hablamos del Nilo y la civilización que se desarrolló dentro de o justamente en esta región, ¿no? Entonces, recordemos que también esta concepción politeísta en su religión nace de la percepción de dioses inculcada por cuando pasamos de ser nómadas a ser sedentarios y nos encontramos con la necesidad de ver que somos muy limitados, somos particularmente frágiles y esta fragilidad nos invita a crear la noción de un ser superior que nos domina, nos impulsa, nos motiva y nos da razón de existir. Entonces eso debemos tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Listo? Entonces eso también recordemos que hay muchas preguntas de cultura general que dicen, ¿dónde fue la cuna de la humanidad? Y ustedes tendrán obligatoriamente que decir en Irak, Irán y Siria. Esa es la cuna de la humanidad. Incluso el día de hoy tienen muchos problemas de guerras y todo el asunto, pero esa es la cuna de lo que conocemos como esta humanidad moderna, ¿no? O esta humanidad contemporánea. Listo, entonces, pilas con eso. Vamos, continuemos. División de Mesopotamia. Los sumerios fueron los primeros en poblar el sur de la Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, desarrollando una potente agricultura y fundando las míticas ciudades de Uruk, Eridu, Ur y Kish.
muchas de las cuales tienen aparición en los textos bíblicos, ya que eran las potencias de la región en la época. Muy bien, espérate ahí, por favor. A ver, pilas con esto todos, tomemos anotaciones. Esta es una información muy importante en lo que tiene que ver con las ciudades que se crean en un inicio, ¿no? Estamos hablando de Uruk, Eridú, Ur y Kish. Uruk incluso está mencionada en uno de los poemas más famosos y más antiguos de la humanidad, que es el poema de Gilgamesh. Para los que no saben qué es el poema de Gilgamesh, es una composición literaria en la que se menciona al rey de Uruk, que al buscar la inmortalidad es odiado por los dioses. E incluso en este poema se menciona por primera vez el diluvio universal, es decir, es la noticia más antigua del diluvio universal que tenemos. Ojo que hoy la ciencia estima que sí sucedió y estas noticias fueron trasladadas de generación en generación a través de la transmisión oral y incluso se convirtieron en composiciones literarias, ¿no? Entonces, y bien, gracias por rescatar esto. Entonces, las civilizaciones más fuertes de la antigüedad fueron la babilónica, la sumeria, la acadia, la caldea, pero estas ciudades se constituyen como las ciudades más destacadas de estas pequeñas culturas, ¿no? Que es Uruk, Eridú, Ur y Kish. Bien que me hiciste acuerdo, excelente. Muchas gracias. Siga, por favor. Los acadios fueron un pueblo semita, surgido en el seno de Sumeria, que, a partir de 2350 a.C., pasan a controlar el reino entero, bajo el mando de Sargón I de Acadia. Los babilónicos llegaron luego, provenientes del Golfo Pérsico, alrededor de 1800 a.C., y fundaron lo que hoy conocemos como el Imperio Paleo-Babilónico, que duró hasta 1590 a.C., renombrando la región entera como Babilonia. Eran pueblos de origen semita. Muy bien, atentos, por favor, atentos. A ver, aquí hay una palabra que dice paleo-babilónico. Paleo, recuerden que así como el paleolítico, paleo significa antiguo y lito significa piedra. Por tal motivo, estamos hablando de aquí de el pueblo babilónico antiguo. Recuerden que paleo significa antiguo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué significa que sea semita? Por favor, tengan la bondad. Todos en este momento consulten en su buscador de internet qué significa la palabra semita. Porque estamos hablando, dice, esto del pueblo acadio era un pueblo de origen semita. El pueblo babilónico es un pueblo de origen semita. Tengan la bondad, me ayudan consultando, por favor. ¿Qué dice? A ver, alguien que lea, aparte de las personas que están exponiendo. Semita dice que pertenece a la familia de los pueblos que se establecieron en Mesopotamia y en el Próximo Oriente con anterioridad al primer milenio antes de Cristo y que tenían lenguas con un origen común. Muy bien. ¿Qué significa? Dice, bueno, incluso aquí se amplía un poco. Que los semitas descienden de Sem, según la Biblia. Por eso es que recordemos que, ¿y quién es Sem? Tengan la bondad, busquemos el personaje Sem. Póngale, por favor, en su buscador, póngale personaje bíblico que se llama Sem. Personaje bíblico que se llama Sem. ¿Quién es este señor? A ver, busquemos. Dice que fue uno de los 3 hijos de Noé, hermano de Cam y de Jafet. Se salvó entonces del diluvio junto a sus hermanos y su padre. Exacto, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, como ustedes pueden ver, como ustedes pueden notar, esta tradición que ustedes acaban de ver, que también se transcribe en la Biblia, en los escritos bíblicos, se rescata el diluvio universal, se rescata la posibilidad de que Noé, que fue el que supuestamente salvó con su familia a los demás animales para que no murieran en el diluvio, tuvo en la tradición oral que se seguía contando a 3 hijos, a Cam, Set y Jafet, ¿no es cierto? Los 3.
Ahora, estas tribus, estas pequeñas tribus que al principio eran nómadas, que vivían, que iban de oasis en el desierto, esta gente, pues, provenía, se decía a sí misma, que provenía de origen, su origen era principalmente del hijo de Noé llamado Sem. Por eso se les llama semitas. Entonces estamos hablando que los acadios provenían de esta tribu, que los babilónicos también provenían de esta tribu, ¿sí? Que se fueron organizando, creciendo, fortaleciendo, teniendo avances tecnológicos, etc. Ahora sí, continuemos, por favor. Ya tenemos clarito, ¿no? Tenemos clarito que paleo es antiguo. Cuando hablamos de paleo babilónico, estamos hablando de la Babilonia antigua, que semita, si viene de la palabra sen, que a la final Sem es un hijo de Noé según la tradición bíblica, y que, por supuesto, estos pueblos compartían una misma tradición. Incluso los nómadas del pueblo judío, que también se consideraban semitas, porque venían de Sem. Listo, entonces continuemos ahora sí con los asirios. Los asirios. Por su parte eran un pueblo mesopotámico cuyo nombre proviene de la deidad Asur, situado en el suroeste asiático en la antigua Mesopotamia. Muy bien, entonces, a ver, aquí dice que los asirios pertenecían, no eran un pueblo semita, sino de otro lugar, ¿no? Sí, aquí está un pueblo mesopotámico cuyo nombre proviene de la ciudad de Asur, ¿no? Por eso se llama pueblo asirio, ¿ya? No es de origen semita, no se consideran de origen semita. Puede ser que incluso, tal vez, ellos consideren que Cam o Jafet eran sus primeros, porque estos pueblos buscaban siempre validarse a través de tener una gran historia. Entonces, por lo tanto, posiblemente estos pueblos asirios eran también originarios de algunos de estos tres hermanos que son producto de después, posteriores al diluvio universal. Ya, continuemos. Siga, por favor. Ya, los principales aportes de esta civilización. Crearon las primeras ciudades del mundo, son los creadores del sistema cuneiforme, es decir, la escritura. Tenían un sistema de drenaje parecido al actual. Aportaron religión, astrología, leyes, sistema educativo y formas de producción agrícola. En ellas se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Fueron los primeros en redactar códigos, leyes que incluían la famosa frase ojo por ojo, diente por diente. Nos legaron la multiplicación, división y el sistema sexagesimal. Fueron los primeros en elaborar contratos comerciales. Fueron precursores del cheque, letra de cambio y pagaré. Crearon los signos del zodiaco y por ende los horóscopos. En arquitectura se les atribuye la invención de las bóvedas, el arco y las rampas. Inventaron la rueda y la utilizaron en la construcción de carros. Se destacaron en la logística. Eran célebres por sus zigurats, templos circulares ascendentes, casi en forma de pirámides, donde llevaban a cabo sus rituales. Fueron los autores del mito del diluvio universal, presente en la primera épica de la historia, la epopeya de Gilgamesh. El rey Hammurabi, autor del Código Hammurabi, una serie de códigos de leyes compuesto por 282 decretos reales. Muy bien, a ver, espérate, vamos a ir analizando algunas cosas importantes que siempre se preguntan, ¿no? Bueno, primera cosa, crearon las primeras ciudades del mundo, como nosotros la entendemos, ¿no? Un grupo, una organización política que tiene ejército, que tiene policía, que tiene servicios, que busca que sus ciudadanos tengan, incluso fueron los primeros en proponer la idea de propiedad privada, es decir, que cada ciudadano tenga la posibilidad de poder contar con una tierra que sea suya y que no precisamente los ciudadanos sean esclavos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, recordemos que estos pueblos crearon bueno, no la crearon, la desarrollaron, y es de los cuales aún tenemos vestigios. Ahí como ustedes pueden ver en la parte, en la esquina superior, perdón, en la esquina inferior izquierda,
se encuentra una tablilla con lo que se puede considerar con la escritura cuneiforme, es decir, la conocemos hasta el día de hoy. Ahora, también desarrollan, por eso es que las ciudades, por eso se puede ya considerar una ciudad, desarrollan sistemas de drenaje y acueductos, es decir, traían agua de otro lugar y adicional drenaban el agua servida para que salga de la ciudad y no contamine y las personas no se mueran. Es decir, adelantaron muchísimo en el sistema de higiene de las ciudades. Ahora, aparte de eso, crean leyes como el Código de Hammurabi, que es muy conocido, captando o recogiendo lo que comúnmente se conocía como la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. El que a hierro mata, a hierro muere. Si eres un ladrón, se te cortan las manos. Si eres adúltero, se te puede castrar. Si eres una adúltera, puedes incluso hasta morir ahogada, ¿no? Porque estos pueblos, como ya lo habíamos visto, con las chicas que expusieron, cuéntenme chicas, las que expusieron el tema del protagonismo de la mujer en los tiempos históricos. ¿Cómo se veía la mujer en este momento? ¿Cuáles eran sus castigos? Por adulterio tenían 3 formas, si es que le veían, si es que era acusada y si es que era por 2 personas. En Mesopotamia, a las mujeres les obligaban a jurar ante un dios sobre su inocencia. Pero aparte de eso, las amarraban y las botaban al río. Y como no sabía la mayor parte de Mesopotamia nadar, entonces era una prueba muy difícil. Y sin contar que si es que sobrevivías, era porque los dioses te habían salvado, porque eras libre. Pero la mayor parte moría. Eras inocente. Muy bien. Entonces, a ver, aquí me acaban de pasar en este momento un estudiante, Ronnie Josué Carrera, si no me equivoco. No sé si está aquí presente o es de otro horario. Me direcciona, por favor, a la página Educación Ecuador Ministerio.blog.es, me imagino que es. Dice, toma del examen tentativamente primeras semanas de septiembre. Ojo, que esta es información tentativa, no es información oficial. Dice, las fechas exactas se publicarán en este espacio cuando se oficialicen, como aquí dice clarito, ¿no? Que todavía no se oficializa. Dice que en septiembre la primera semana será para personas con discapacidad, la segunda semana para bachilleres de años anteriores y la tercera semana para estudiantes de tercer año de bachillerato Sierra Amazonía. Entonces, es tentativo, por favor, es tentativo, pero todavía se está viendo cuándo mismo, qué días nomás van a ser. Así que les informo ya que hay algunos canales semioficiales que ya están mencionando esto. Entonces, ese será el orden. Y siempre ha sido así el orden. El orden es que primero dan las personas con discapacidad los 2 primeros días. Luego dan los 2 días siguientes las personas que son bachilleres de años anteriores. Y por último dan ustedes, que son los estudiantes de tercero de bachillerato, que de todo el sector Sierra Amazonía, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Ya, no se asusten, no se alarmen, tranquilos, que mejor, porque ya cuando ya los discapacitados empiezan a dar sus pruebas, nosotros ya vamos viendo cuáles ya cambios de alguna parte de la pregunta, elementos, o sea, ya se va conociendo. Eso es mucho mejor para ustedes. Listo, entonces, sigamos, por favor, tengan la bondad. Listo, ya tenemos claro qué nomás hicieron estos señores, qué aportes, incluso ellos inventaron la rueda, ellos desarrollaron la escritura, la arquitectura, la matemática, la astronomía. Nos habíamos olvidado que también desarrollaron el sistema sexagesimal. Recuerden que gracias a ellos nosotros medimos el tiempo a partir de base 6. Eso es el sistema sexagesimal. Ahora bien, vamos con la civilización china que no la habíamos visto con los otros compañeros. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, civilización china, que también hay preguntas de la civilización china. Veamos. Ya. La enorme extensión geográfica del estado actual de la República Popular China hace que inevitablemente la historia de todo este territorio abarque en sentido amplio un gran número de pueblos y civilizaciones. La antigua China fue uno de los imperios más grandes e influyentes de Asia, con más de 4.000 años de existencia. Los chinos construyeron monumentos,
diques y murallas que aún perduran en la actualidad. Con una creatividad inigualable y ambición de sus gobernantes, lograron por medio de grandes batallas unificar a China en un poderoso imperio, incluso más fuerte que los grandes imperios de la antigua Europa. Su religión... Muy bien, espérate ahí un segundito. Bueno, esta sí es una descripción general de China. China es, bueno, se desarrolló sin, por así decirlo, sin tener mayores aportes, ¿no? Bueno, estamos a 10 minutos de que se acabe esta sesión, así que pilas, por favor, cuando se acabe, inmediatamente nos volvemos a conectar al mismo link. Pero China se desarrolló de una manera impresionante desde la perspectiva de contar con adelantos que que estaban totalmente fuera de la percepción europea o del desarrollo asiático. O sea, estaba totalmente desapegado. Y aún así tuvieron adelantos significativos en diferentes ciencias. Sigamos, por favor. Ya. La religión tradicional china, en términos generales, es una forma de politeísmo y sincretismo que incluye la veneración de los ancestros y el culto a los dioses naturales. Su ubicación se encuentra en Asia, orígenes de una cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías, Xia, Tang y Zhou. Muy bien, esto de las dinastías, bueno, la civilización china, ahorita vamos a ver los aportes, es interesantísimo. Para los que les gusta un poco la historia, los invito a seguir fortaleciendo el conocimiento en estas dinastías que permitieron, bueno, el pueblo chino siempre ha estado en guerra. Cada 50 años se ha visto envuelto en guerras entre las propias dinastías, bueno, entre los propios territorios, han tenido diferentes formas de gobierno, etcétera. Ahora vamos a ver, esto sí es importante que lo tengamos en la memoria. ¿Cuáles son sus principales aportes? Veamos. Ya. La historia de la ciencia y tecnología en China es larga y rica para las contribuciones. En este caso tenemos: los filósofos chinos hicieron importantes avances en los campos de la ciencia, tecnología, matemática, astronomía y una escritura basada en símbolos. Las primeras observaciones registradas de cometas, eclipses solares y supernovas provienen de China. También se practicaron la medicina china tradicional, acupuntura y medicina herbal, la cual tiene trascendencia hasta la actualidad. Entre los primeros inventos chinos se encuentra el ábaco, el reloj de sombra, cometas y las linternas celestes. Y los 4 inventos de la antigua China son la brújula, la pólvora, el papel, la impresión y la porcelana. Muy bien, esas son preguntas de examen. Chicos, a ver, atentos, verán. Esos son los grandes aportes de la cultura. Siempre va a venir la pregunta así, yo ya estoy viendo las que estamos sacando. La pregunta viene así: esta civilización que se desarrolló en el continente asiático, que no tuvo una importancia, que no tuvo una comunicación directa con culturas asiáticas o europeas, tuvo grandes avances, como por ejemplo la brújula. ¿A qué civilización nos referimos? Entonces, la brújula fue inventada por los chinos. La pólvora también la desarrollaron los chinos, ¿sí? Porque 300 años antes de que naciera Jesús, los chinos ya tenían pólvora y ya lo utilizaban para sus guerras. Y los europeos recién en el siglo XII. Entonces, veamos cómo fue el adelanto muy significativo. Aparte de que fueron los primeros en utilizar el papel. ¿Sí? El papel fue creado por los chinos. Y adicional a eso, la impresión. Ellos utilizaron el método xilográfico y hay vestigios de libros impresos con el método xilográfico del año 54 de nuestra era, mientras que el señor Johannes Gutenberg utilizó el mismo sistema xilográfico en el año de 1453 recién. El europeo alemán Johannes Gutenberg recién estaba inventado, es decir, 999 años antes, ya los chinos habían inventado la impresión con el método xilográfico a través de sellos, pero la complejidad de su lenguaje no les hizo desarrollarlo en una maquinaria específica, la mayoría se hacía a mano.
Y por último, la porcelana. La porcelana es otro desarrollo chino. ¿Qué es la porcelana? Es un material bueno, que es un arte, por así decirlo, ¿no? Que nos permite hacer instrumentos, utensilios y demás con este material que es barro cocido con arcilla y otras cosas y luego lacado, pintado y puesto como utensilios como vasos, platos, etcétera, ollas. Esto es un adelanto que no lo tuvieron las otras culturas y lo desarrollaron muy tempranamente, ¿sí? Entonces, esos son los principales aportes o los que conocemos más. Continuemos. Bien. La civilización egipcia. La antigua civilización egipcia fue una de las más relevantes de la historia. Su cultura giró en torno al río Nilo, el cual les proporcionaba todo lo necesario. Se dividió en dos zonas diferenciadas, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Ambos reinos empezaron a unificarse hacia el año 3150 a.C. Juntaron bajo un mismo gobierno faraónico las poderosas ciudades a lo largo del Nilo. Así se forjó una de las grandes poderosas poderes de la antigüedad, como fue la civilización egipcia. La religión en el antiguo Egipto era politeísta. Adoraban una multitud de dioses, los cuales controlaban los elementos y fenómenos de la naturaleza. Creían en la inmortalidad del alma y la vida después de la muerte. El espacio geográfico que ocupó la antigua civilización egipcia fue el valle y delta del río Nilo, al noroeste de África. Esta zona la llamaron Kemet, que significa tierra negra, puesto que era fértil. En contraste, al desierto se le conocía como Desheret, que es tierra roja. Los límites de este territorio fueron el Mediterráneo al norte, el actual Sudán al sur, al este el Mar Rojo y al oeste el desierto de Libia. Entre los principales aportes de esta civilización tenemos que inventaron el arado y la azada. Muy bien, recordemos, espérate ahí un segundito, mija. Recordemos que los que desarrollan estas primeras civilizaciones, ¿no? Estamos hablando de las más antiguas, estamos hablando de los que más organizados, más rápido, de una manera más sistemática y bastante desarrollados fueron los egipcios, ¿no? Por eso es que también les reconocemos que el arado y la azada como tal son son los primeros en haberlos, o sea, tenemos vestigios de que son los primeros en haberlos utilizado ya de una manera muy organizada. Ya, siga por favor. Crearon técnicas de emplazamiento muy avanzadas que iban de acuerdo con la clase social. Inventaron la navegación a vela, primera aplicación de una energía no animal o humana a la locomoción. En arquitectura, desarrollo de las ciudades con aportes arquitectónicos como el uso del arco y las columnas, así como la construcción de pirámides y templos. En calendario, crearon un calendario de 365 días establecido en el movimiento del sol. Crearon su propia escritura, los jeroglíficos, hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo, y la demótica, que es la escritura, que se caracteriza por ser una simplificación de la escritura hierática egipcia. Se empleaba en el siglo VI a.C. Medicina. Conocimientos médicos y quirúrgicos. Debido a sus técnicas de embalsamiento, llevaron a cabo operaciones de cirugía e incluso realizaron amputaciones. Matemáticas. Se crearon nuevas formas de numeración y fórmulas para medir la Tierra. Utilizaban sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Tuvieron nociones del sistema decimal, las fórmulas matemáticas complejas, calcularon las superficies de triángulos, trapecios y cuadrados. Resolvieron ecuaciones algebraicas, raíces cuadradas y conocieron el número pi. Crearon la llamada posición falsa,
que fue la base o el principio de lo que actualmente conocemos como el método algebraico. El tratado matemático más antiguo pertenece a la civilización egipcia y es el papiro de Ahmes, también conocido como el papiro matemático Ring. Papel y tinta. Creación del papel usando la planta del papiro. Además, extrajeron tinturas de plantas, exprimiendo las hojas y los tallos de estas. Estos colorantes, los cuales fueron empleados para escribir, constituyeron una forma arcaica de tinta. Muy bien, muy bien.